Y bueno, finalmente, digamos, lo que buscamos con esta presentación es integrar la conversación que plantean Aljure y Belis con los planteamientos de la comunicación inactiva de Sandra Mazzoni y de Matteo Bussi, al mismo tiempo que analizamos cuál es la estructura, digamos, de la comunicación estratégica que plantea Daniel Jason. Esto es importante porque, digamos, la campaña de Quito sin minería, que finalmente es el objeto de estudio de todo este proceso, incorpora en diferentes momentos cada uno de estos distintos análisis. Digamos, en primer lugar es necesario entender la consulta popular no como un proceso de comunicación, es un proceso de comunicación en sí, pero que tiene un propósito que no se enmarca, digamos, dentro de las campañas de comunicación más tradicionales, que es proteger el Chocó andino de Quito de la actividad minera, ¿no? Entonces, entender cuál es el enfoque metodológico, por ejemplo, de la integración de Jason con Mazzoni, Aljure y Belis es clave para comprender cuál es el resultado de esta campaña, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que Jason, por ejemplo, plantea es que es importante la coherencia comunicacional, ¿no? Es decir, definir claramente cuáles son los objetivos y cuál es la alineación entre estos y entender cuál es el rol de la organización en la ejecución de la campaña de comunicación, ¿no? Porque eso nos permite entender también cómo el colectivo de Quito Sin Minería y la campaña en sí misma consolida un mensaje que es transversal en los distintos sectores de la sociedad quiteña en contra de la minería, encontrando, digamos, puntos en común, conexiones entre los distintos actores de la sociedad que son muy variados y tienen intereses súper distintos, ¿no? Pero para eso fue súper importante hacer como esta vinculación entre las comunidades que son parte del Chocó andino con el, el cono urbano, digamos, de la ciudad de Quito, que es en donde está la mayor parte de lectores que no conocían en ese momento de qué estábamos hablando. Y luego el concepto de la enaxión comunicacional que plantea Mazzoni es importante porque se conecta mucho con esta necesidad de entender cuáles son estos algoritmos fluidos para adaptar los mensajes del territorio y los actores del territorio con una multidimensionalidad de la comunicación en otros sectores de la sociedad. Y entonces ahí llegamos a una discusión de lo macro, el macro mensaje, ¿no es cierto? Y cuáles son los micromensajes. ¿Cuáles son esos mensajes que queremos posicionar en sectores de la sociedad que no tienen idea de lo que estamos hablando, que no tienen conexión con el chocuandino y cómo hacemos para utilizar la investigación de la que disponemos para generar sensaciones en torno a un tema que no les genera en ese momento motivos, conexiones, sensaciones ni sentimientos, ¿no? Entonces, la metodología de Mazzoni nos permite tener un mapeo comunicacional claro, ¿no es cierto? Y para eso existe el árbol de soluciones, para identificar las dinámicas sociales y cuáles son estas posibles estrategias. Las estrategias que el colectivo de Quito Sin Minería utilizó fueron eh, supervisuales, ¿no es cierto? Super emotivas, fueron mensajes extremadamente positivos, no fueron mensajes negativos que apelaban al miedo, que apelaban al terror, que apelaban al rechazo, sino por el contrario, a una dinámica de protección, de amor, de cariño, de participación comunitaria, de vinculación de la sociedad, ¿no? Y esto parte de un diagnóstico inicial, que es este diagnóstico de percepciones, ¿no es cierto?, por el cual hicimos toda la investigación para entender hacia dónde debíamos enfocar la campaña de la comunicación, de comunicación estratégica. Y la comunicación en activa, evidentemente, lo que nos hace es guiar en torno a cuáles son los actores clave de este rol, de este juego, ¿no? Y el árbol de soluciones lo que hace es, ¿no?, sistematizar cuáles son los problemas, darles distintas categorías para entender cuáles son urgentes y que se pueden resolver más fácil y dejar aquellos que son un poco más complejos, los nudos gordianos, para resolverlos con otras herramientas en otro momento. Luego, Aljure y Bellis lo que plantean es algo clave, que es el diseño del plan estratégico
para garantizar coherencia, ¿no es cierto? Y segmentación de audiencias, porque lo que decía hace un momento es bien importante. Nosotros no podemos llegar con el mismo mensaje em, a un muchacho de 23 años que vive en la González Suárez que a un muchacho que vive en la Magdalena que tiene 23 años también, ¿no es cierto? Porque los intereses son distintos, y evidentemente los medios a través de los cuales hacemos llegar este mensaje también deben ser distintos y los mensajes en sí mismos tienen que encontrar narrativas distintas. Entonces, la coherencia en los mensajes es clave en el momento de segmentar las audiencias, ¿no? Y luego Bellis propone el tema de la participación activa y el diálogo 360, ¿no es cierto? Es una comunicación mucho más dinámica, mucho más movida, menos anclada en los paradigmas de una comunicación un poco más tradicional, ¿no es cierto? Sino em, jugar, digamos, con los temas que están en vigencia en, en distintas redes, ¿no es cierto? Generar, hacer de la campaña una campaña muy dinámica, viva, activa, movida, en movimiento. Y bueno, finalmente lo que Seis nace en relación a la campaña es entender cuáles son las dinámicas y las técnicas y tácticas que se utilizan en el transcurso de la campaña, porque si bien el diseño estratégico de la campaña al inicio era uno, con el transcurso del tiempo, este puede variar dependiendo de cómo la sociedad evoluciona en sus sensaciones y sentimientos, ¿no? Entonces, apelar a distintos, o entender que la comunicación puede variar en distintos procesos, nos, nos obliga a adoptar distintas tácticas para poder mantener el posicionamiento de los mensajes dependiendo de las coyunturas. Y como el Ecuador es un país en donde las coyunturas son extremadamente volátiles, esto también genera muchísima em, dinámica, ¿no es cierto? Entonces, mantener mensajes claros y accesibles para las audiencias en todo el transcurso de la campaña, mantener la sinergia entre los objetivos declarados y cuáles son las acciones realizadas, la alineación entre mensajes disponibles y las metas estratégicas buscan como resultado generar una narrativa comprensible, persuasiva en un contexto, como decía hace un momento, extremadamente complejo, ¿no? Y todo esto finalmente lo que busca es, o sea, tiene un fin, porque el propósito de una campaña de comunicación estratégica como la que se investiga y la que está investigando en este momento, tiene un inicio y tiene un fin. El fin es el 20 de agosto del año 2023, que fue el día de la consulta popular. Una campaña de comunicación estratégica no puede ser eterna, porque exige una multiplicidad de recursos que muchas veces las organizaciones no disponen, pero también porque deja de ser una campaña de comunicación estratégica y se convierte, no sé, en un programa de comunicación, se convierte, evoluciona a otras formas, ¿no es cierto?, que no están necesariamente enmarcadas dentro de lo que estamos estudiando. Para terminar, el impacto de la estrategia evidentemente fue el éxito en favor de la votación del sí. Una campaña visible en torno al impacto de la minería y sus efectos, no solamente en Quito, sino también a nivel nacional. Es importante entender que hay una adaptabilidad a los contextos cambiantes, eso es clave, saber mutar, construir alianzas estratégicas, mantener un monitoreo continuo de los resultados de las campañas y, esto es muy importante, profundizar la acción comunicacional en otros proyectos similares.